bonita, te muestran una foto del noviazgo perfecto, del matrimonio perfecto, pero nunca nadie sabe la verdad de esa relación. Las navidades ya no son iguales las navidades ya no son iguales con el pasar de los años. No es la misma Navidad cuando nosotros éramos niños. Ya no son iguales. No son iguales cuando existen factores que nos impiden que las navidades sean iguales a como nosotros la vivimos hace algunos años. Ya la muerte, el ego, el orgullo. Las navidades dejan de ser navidades. ¿Cómo están? Me da un gusto volver a estar con ustedes en otro episodio más de Hablemos un rato el podcast. Hoy traemos temas bastante interesantes y vamos a seguir subiendo contenido más seguido. Lo que pasa es que he tenido algunos problemas de tiempo, no problemas personales, sino que temas de tiempo y por eso no he podido hacer contenido. Tengo otros episodios por ahí guardados y bastante interesantes también. Y pues ahí están. Lo que pasa es que me ha tocado primero un tema del clima. Acá en Miami el clima que siempre está un poquito como malo. Siempre hay lluvia, siempre hay truenos. Y entonces por eso he parado un poquito de hacer algunos contenidos que ya tenía yo listo hace tiempo. Pero vamos a seguir subiendo contenido más seguido para que así nos sigan escuchando. Síganos en todas las redes. Estamos en todas las redes. Estamos en las redes más populares que ustedes conozcan. Síguenos, estamos ahí como Hablemos un Rato 92. Bueno, un día de esto estaba acordándome para esta fecha, para diciembre. Recuerdo que yo me bachilleré de quinto año. Yo soy de Nicaragua. Para aquellas personas que quizás me escuchen en algún momento y no son de Nicaragua, para dar el paso de universidad de secundaria, perdón, a la universidad son 5 años. Entonces el quinto año de secundaria es el último para luego seguir a la universidad. Entonces yo me estaba acordando de esa fecha porque fue en diciembre que yo me bachilleré y no sé por qué, pero me acordé de un suceso muy particular que sucedió semana antes de nuestro bachillerato, y fue que el papá de una de nuestras compañeras había fallecido. El día del acto de bachillerato, el director del colegio en el cual estudié no era como que muy suave con, con sus palabras. Entonces recuerdo que vino él y dijo unas palabras quizá emotivas, pero muy dolorosas para mi compañera de clase que había perdido a su papá en ese momento. Vi otra, porque siempre pasa esto, cuando uno se va a promocionar o bachillerar, siempre pasa eso que a los varones quien los lleva de la mano para tomar el diploma es su mamá y a las mujeres es el papá. Y pues mi compañera lamentablemente la tuvo que sacar su mamá porque su papá semana antes había fallecido. Y estando en las redes, como siempre, porque yo casi siempre paso en las redes, si no estoy trabajando o pasando tiempo con mis hijos, siempre estoy en las redes. Vi el caso de una muchacha
que muchos de sus compañeros se burlaron, y no solamente muchos de sus compañeros, sino que también en las redes sociales se burlaron por la apariencia de su papá. Esta muchacha se llama Danieska Rostrán e hizo un escrito en la red social de Facebook diciendo lo siguiente: he sufrido bullying, acoso, rechazo, he sufrido de bullying, acoso, rechazo social e incluso crítica y burla respecto a mi apariencia física. Pero la burla por una foto con mi papá el día de mi graduación, no sé qué tan perdida está la sociedad para llegar a esto. Mi papá es un hombre que ha estado luchando por sacarme adelante. Para él y para mí esa fotografía nos llena de orgullo. Aunque ustedes se burlen de su físico, para mí es un orgullo y con eso basta. Muchas de las personas que han hecho ver a mi padre como payaso han crecido sin una figura paterna, por lo cual no saben lo que es tener a un papá orgulloso y elegante. Ese día de la graduación vi a muchas chicas que al lado llevaban a su mamá, a su tía o a su abuela. Y saben, eso me hizo amar más a mi padre por estar presente. Todo este circo que se armaron sin pensar en las consecuencias y en cómo nos podía afectar. Los felicito por los ataques de pánico que me han hecho pasar y por las burlas, perdón, hacia mi adorado padre. Gracias. Cuando yo vi esta publicación y también vi la reacción de Nadie Escarrostrán, entendí que hoy en día las burlas se han hecho parte del pan de cada día de todos nosotros. Nosotros venimos, tomamos las redes y podemos hacer y montar un circo donde no lo hay. Nadie escabló por muchos que callan. Nadie escabló porque en sí no tenía nada malo como iba su papá. Su papá iba con un saco, una camiseta y de trenza. Quizá el papá de Nadiesca se siente bien yendo así o se sentía bien yendo así a la graduación de su hija. Pero lo más importante es el momento que él estaba viviendo junto con su hija, el orgullo que le daba ir de la mano con su hija. Eso ninguna burla lo va a quitar. Y a veces nosotros no nos ponemos en el lugar del otro. Esas burlas que hacemos a veces hacia las personas, hacia su apariencia física, hacia sus defectos, nos ponemos a pensar nosotros y decir, ¿le afectará a futuro? ¿Le afectará en el presente a esa persona? No nos ponemos a pensar en eso. Y tampoco nos ponemos a pensar de que, como dice Nadiesca en su escrito, hay personas que crecen sin una figura paterna y desearían tener al papá de Nadiesca eh, llevándola de la mano en su graduación. Viendo esto, me pregunto, me hice la pregunta, ¿qué tan orgullosos estamos nosotros de nuestros padres? Cuando nosotros miramos que estamos en una sociedad que avanza relativamente rápido, que hoy en día todo es red social, ¿cuán orgullosos estamos nosotros de nuestros padres? Recuerdo que para el tiempo de mi papá y para el tiempo de mi abuelo, decir que su mamá o decir que su papá era carpintero, albañil y su mamá lavaba ropa ajena, era motivo de orgullo. Pero hoy, donde por culpa de las redes vivimos de apariencia, ¿cuántos de nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos orgullosos por lo que son? ¿Cuántos de nosotros vivimos orgullosos de lo que ellos hacen por nosotros? De levantarse a las 8 de la mañana, de levantarse a las 6 de la mañana, a ir a un tramo al mercado, de ir a un lugar donde tenemos que aguantar o que nuestros padres tienen que aguantar
humillaciones, maltrato, cansancio, desvelo, trabajar de más para darle lo que no, nuestros hijos no exigen. Me incluyo en ese grupo. ¿Qué tan orgullosos nosotros nos sentimos de nuestros padres, de lo que ellos hacen por nosotros, de lo que ellos son, que quizás no son estudiados, pero se levantan todas las mañanas a trabajar de más para que no nos falte un plato de comida en la mesa? Nadieska, vemos que está orgullosa. Otra persona, después de la burla y los acosos, se hubiese encerrado, no hubiese mostrado la foto por la cual se burlaron de ella, pero ella muestra orgullosa a su papá. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos. Eh, en una sociedad que hoy en día las relaciones eh, amorosas ya no son tan duraderas, donde cuando este muchacho de 15, 16, 17 años, 18 años, ve la responsabilidad paternal, lo primero que hace es, sabe que su novia está embarazada y lo primero que hace es irse. Y que muchos niños y niñas van creciendo hoy en día, van creciendo sin esa figura paterna. Creo que tener a un padre como el de Nadieska, que está ahí, que luchó por ella, que vive orgulloso de ella, que hace todo por ella, yo creo que tener a un padre como él no es motivo de burla, porque como decía Nadieska, otras andaban con su tía, iban de la mano con su mamá, de su abuela, y muchas de ellas hubiesen deseado estar con su papá. Yo conozco el caso de muchas amigas que han tenido que hacer la labor de papá y mamá. Entonces, ¿por qué burlarnos de la apariencia física de una persona que no le hace daño a nadie con ser como es? Porque si él se sintiera con vergüenza, con pena, créanme que no hubiera ido con las trenzas a, a la graduación de Nadieska. Nadieska, lo único que yo te puedo decir es que sos valiente, sos fuerte, así como viví orgullosa de tu papá vive orgullosa de vos. Te crió con valores que hoy en día hacen falta en esta sociedad. Y qué bueno que viva orgulloso de lo que es, de lo que hace y de lo que seguirá haciendo por vos tu papá. Muchos no tienen el privilegio de tener a uno. Vos tenés el privilegio de tener a uno y de vivir orgullosa como él vive orgullosa de vos. Entonces, Nadesca, lo único que te puedo decir es que a palabras necias, a oídos sordos, y seguí así. Espero que siempre te sientas orgullosa de la persona, del ser humano que es tu papá, de la apariencia que tiene tu papá. Incluso puedes presumir del flow de tu papá. Entonces, cuando nosotros vayamos, tomemos las redes para atacar a una persona, para tirarle a una persona, recordemos que el karma y las malas acciones rebotan. Y cuando nosotros estemos en las mismas situaciones de burla, de, sí, de burla, de ser criticado, de ser señalado, recordemos que no la vamos a pasar bien. Y no nos vamos a sentir bien estar y estando en esa posición. Un día de esto iba en el autobús y estaba en YouTube, estaba viendo videos en YouTube. A veces me pongo a ver unos podcasts, a veces estoy siempre pendiente de lo que pasa en el mundo de la música, porque me gusta bastante eso. Y me salió la recomendación de una canción que hace tiempo no la escuchaba, pero que es una tremenda canción. Entonces,
Acá en Hablemos un rato, el podcast, le vamos a empezar a dar recomendaciones musicales. Porque quizás pasa, como me pasó a mí, que al yo lanzarle esta recomendación, ustedes tal vez se transportan a un tiempo y les hace recordar. Entonces, en la recomendación musical de hoy y de este episodio, tenemos la canción Culpables de Gocho y Willy de Cultura Profética. La culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Es que la culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. De las cosas que nunca me voy a olvidar es de las situaciones que está pasando en Nicaragua. De eso nunca me voy a olvidar. Es algo a lo que voy a estar ligado siempre. Uno, porque deseo que mi país sea libre. Y dos, porque quienes están acá fuera de Nicaragua, tenemos la labor quizás de ser voz para aquellos que no pueden ser voz dentro del país. Y entonces en este segmento que se llama ¿Qué está pasando en Nicaragua? Les vamos a tocar el tema que no es tan viejo, pero que es importante saber. Y es de la renuncia de la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, a la franquicia de Miss Nicaragua. Karen Celeberti, luego de que Cheney Palacio ganó Miss Universo, estuvo en México y luego quiso retornar a su país, porque quiera o no quiera Ortega, el país de Karen Celeberti es Nicaragua. Ella quiso retornar a Nicaragua, agentes de migración en el aeropuerto no le permiten el ingreso y la retornan a México. Ese mismo día, la policía llega a la casa de doña Karen, secuestran al esposo y horas más tarde lo sueltan. Pero días después, creo que al día siguiente o a los 2 días, vuelve la policía, secuestra al esposo de doña Karen y a su hijo menor de edad. El hijo de doña Karen y el esposo siguen presos por la dictadura, la cual le impuso, la cual señala a doña Karen, a su hijo y al esposo de doña Karen, lo acusa de delitos inventados. Ya sabemos los delitos inventados que la dictadura tiene, solamente porque el hijo de doña Karen y el esposo de doña Karen y doña Karen salieron a marchar en abril de 2018, los están acusando de crimen organizado, los están acusando de querer dañar la soberanía y un fin de cosas, vandalismo y todo ese teatro de delitos que se inventa la dictadura. Doña Karen y un grupo de abogados, o mejor dicho, doña Karen envió a unos abogados para que interpusieran un recurso de exhibición personal para que su hijo y su esposo fueran liberados, lo cual ya sabemos cuál era el resultado, no al lugar por los magistrados de la Corte Penal, de la Sala Penal. Entonces, ¿qué hizo doña Karen? Doña Karen vino y renunció a la franquicia de Miss Nicaragua. Renuncia a Miss Nicaragua a cambio de la libertad de su hijo y su esposo. Es la fecha y la dictadura no ha puesto en libertad ni al esposo de doña Karen ni al hijo de doña Karen.
Con estas acciones de la dictadura, estamos viendo que Ortega y que Murillo tratarán de acabar, tratarán de cercenar, tratarán de exterminar cualquier espacio donde ellos no tengan control. Cualquier espacio. En el deporte, el Real Estelí es un equipo de Fidel Moreno. En el béisbol, paramilitares de Ortega son manager y dirigentes. En el boxeo ya vimos que prácticamente todos los boxeadores son afines al gobierno. Y así sucesivamente. Entonces, Ortega no tiene control de la franquicia, no tiene control de las personas que ganan, no tuvo control con Adriana Paniagua, no tuvo control con Cheney, a la cual, según fuentes, habían obligado o habían pedido a la dictadura que Cheney se pronunciara a favor de los dictadores, cosa que Cheney no lo hizo. Entonces doña Karen, después de trabajar por muchos años en una franquicia, la cual vio sus frutos este año ganando mi universo, tuvo que hacer un trueque que el cual todavía no ha tenido su fruto, porque doña Karen dejó Miss Nicaragua a cambio de la libertad de su esposo y su hijo, pero ellos siguen presos. Ortega sigue cerrando los espacios donde ellos no tienen control. Ortega saben que Miss Nicaragua no es un lugar donde se van a pronunciar a favor de ellos, así como lo hace el Chocolate, así como lo hace Rosendo, así como lo hace Mayorga, así como lo hacen muchas personas de las cuales ellos sí tienen control y sí pueden hacer que ellos se pronuncien a favor de la dictadura. Ortega y Murillo van a seguir cerrando aquellos espacios de los cuales ellos no tengan control y hacer lo suyo. Y es lo que está pasando ahorita con Miss Nicaragua. Ellos saben que no tenían el control de Miss Nicaragua ni de sus participantes y hoy en día prácticamente acabaron con otro espacio donde ellos no eran los dueños y señores. Ortega ve a Nicaragua como su finca personal donde él puede hacer y deshacer. Y nadie puede decir ni pío porque tendrán consecuencias querer decir aunque sea una sola palabra en contra de ellos. Entonces, qué tristeza de que después de tantos años de labor, doña Karen tenga que haber entregado una franquicia la cual ella preparó, ella luchó y que este año vio su fruto. Después de tantos años de labor, vio el fruto más grande de la franquicia que fue haber ganado Miss Nicaragua. Perdón, Miss Universo. Entonces, desde acá le decimos a doña Karen que esperemos y esperamos que pronto su hijo y su esposo sean libres, al igual que en algún momento también nosotros deseamos que en su momento Nicaragua sea libre. A veces es peligroso todo lo que nosotros compartimos en redes. Hoy en día dicen que hay un mecanismo nuevo entre los ladrones eh, que a través de perfiles falsos están pendientes de nuestras ubicaciones, saben prácticamente todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Recuerdo que para cuando salió Facebook y Facebook hizo el boom, no sé si ustedes comparten esta misma anécdota conmigo, pero recuerdo que cuando recién abrí mi Facebook, yo le enviaba solicitud a quien fuese, a cualquier perfil, yo le enviaba solicitud y mirábamos que en el, en la lista de amigos nosotros tenemos hasta 5.000 amigos que yo creo que 10 conocíamos y los otros 4.990 eran personas desconocidas que nunca habíamos visto. Entonces,
cuando hubo ese auge de Facebook, nosotros le enviábamos solicitud y no sabíamos ni a quién. Y ahí teníamos nosotros, nos sentíamos populares teniendo 2000, 3000 amigos en Facebook. Y pasó algo particular en la ciudad, en una ciudad de México. Casualmente, o específicamente en Ciudad Juárez, México. Un reconocido trabajador de Uber que se llamaba Rafael Díaz, lo terminaron matando unos pasajeros que él llevaba en en su auto. Este conductor de Uber era conocido también como Rafa Wayne y él hacía live en TikTok. Es de conocimiento, yo creo, de todos nosotros que la plataforma de TikTok está generando muchos ingresos para aquellas personas que hacen live, que deberían de seguirme en TikTok. Hablemos un rato guión bajo. Tal vez así me empiezan a enviar rositas y llegamos a más personas y así generamos también. Pasando a la anécdota de este señor, de este conductor de Uber, de Rafa. Rafa hacía live en TikTok todas las noches y había tomado popularidad entre la comunidad de TikTok. Rafa casi siempre hacía en vivo cuando él iba manejando el Uber, eh, dando así la ubicación prácticamente de donde él siempre se movía. Rafa fue despojado de su celular y haciendo una transmisión en TikTok, los asaltantes se oyó cuando le pidieron la clave del celular, dinero y le dispararon. Eso quedó grabado. Al día siguiente se lo llevaron al hospital y al día siguiente él falleció de camino al hospital. Con la historia de Rafa nos damos cuenta la importancia de no mostrar todo en redes, de no mostrar nuestra ubicación. A veces nosotros no sabemos quiénes están detrás de perfiles. No sabemos si hay secuestradores, no sabemos si hay ladrones, no sabemos si hay asesinos, no sabemos si hay ladrones, no sabemos si hay secuestradores. Y entonces es importante no mostrar siempre todo en redes, porque nos exponemos a gente mala. En redes podrán haber gente buena, pero en el mundo existe más gente mala. Y hay que tener cuidado con eso. Rafa tomó popularidad en la red social de TikTok, pero también se expuso a gente con maldad, a gente con malicia, a gente que lo que quería era hacerle daño, era asaltarlo, robarle y lamentablemente con su vida pagó quizá el error de mostrar su ubicación. Entonces, que en paz descanse Rafa. Esperamos que se haga justicia. Según lo último que supe de este caso, fue que ya habían capturado a 3 personas por este caso. Esperemos que se haga justicia, más en un país como México, que estas causas pasan a diario y difícilmente se, se llega a tener justicia. Entonces tengamos cuidado en lo que compartimos en redes y tengamos cuidado siempre también de mostrar nuestra ubicación, porque podemos estar expuestos a gente mala. Ustedes me dirán que yo quizás aquí vengo con una narrativa de que yo conozco a un montón de personas que pasan por situaciones cotidianas o por situaciones casi siempre malas. Pero no, no es el no es en mi caso, sino que yo conozco
a muchas personas. No soy de tener muchos amigos, pero sí conozco a muchas personas. Conozco personas que viven de apariencia. Conozco personas que te muestran una foto en las redes, te muestran una foto bonita, te muestran una foto del noviazgo perfecto, del matrimonio perfecto, pero nunca nadie sabe la verdad de esa relación. Y me refiero específicamente a un caso, muchos lugares y muchos sitios en internet que he leído lo llaman novela, pero yo siento que no es novela, o sea, seguimos en eso de las burlas y de la apariencia en redes y de estar señalando y estar criticando. Del tema que les voy a hablar es del tema de Yailin, la cantante dominicana, y del rapero Signai, la cual, si nosotros nos ponemos a analizar esa relación, es una relación tóxica de ambas partes. Para mí, hay violencia de ambos lados, tanto como él sufre maltrato, a como él da maltrato. Pero, ¿qué es lo que la gente ve así por encima? La gente ve así por encima eh, que es un circo, que es una novela, que esto, que lo otro, pero no ven lo que va más allá de ese circo, de esa novela, y que es de que nosotros vivimos de apariencias en redes. Hay gente en redes que presume carro, pero no presume la deuda, que presume dinero, pero no presume las horas que trabajó, ni el trabajo que hace para tener ese dinero, que presume un bonito matrimonio, pero no presume los pleitos, las peleas y la violencia que existen en esa relación. Yo he tenido conocimiento de muchas parejas que en redes se mostraban como la pareja perfecta y detrás de esas fotos donde se reían, donde se decían cosas bonitas, donde se amaban, donde habían regalos, donde habían detalles, había violencia y violencia fuerte. Había golpes, había miedo, humillaciones, maltrato físico, psicológico, daño psicológico, maltratos verbales, de todo. Y esto pasa con Yailin, es decir, Yailin se monta en una película que un día le regalan un Jeep, al otro día le regalan un Richard Mille, al otro día le regalan un Rolex, al otro día le regalan flores, al otro día le regalan peluches, chocolates, rosas. Pero si no se hacen públicos todos estos videos que circulan en las redes, incluso hoy salió la grabación de las cámaras donde ella está hablando con los oficiales que la llegaron a detener y donde ella como desesperada dice, yo grabo cuando él también me agrede, pero él siempre toma mi celular y borra los maltratos que yo recibo de él. ¿De qué sirve todo eso que se muestra en las redes si al final del día estás en un castillo, pero estás llorando, estás sufriendo? Dice un dicho, es mejor reír en una choza que llorar en un castillo. Entonces, ¿cuántos viven de la apariencia en redes?
Y cuando digo cuántos viven en la apariencia en redes, es porque así hay un montón de parejas. Yailin y Signai porque son figuras públicas. Pero fulanito y menganita pasan lo mismo. Y por aparentar perfección en las redes, por aparentar aquí con mi amor en la playa y acá, callan a veces todo lo que hay detrás de ellos. No estoy diciendo que todas las parejas son así. No estoy diciendo eso. Pero en su gran mayoría la gente prefiere vivir de apariencia que ver su realidad. Y su realidad es esa. Los maltratos físicos, los maltratos verbales, golpes, violencia intrafamiliar. Y lo que la gente no ha visto en todo este enredo de Yailin es que Yailin sigue siendo una muchacha como de 20, 21 años por ahí. Ah, pero ¿por qué? Y volvió con él y que aquí, y que allá. Gente criticando detrás de un celular cuando esa misma gente o la mayoría de esa gente está haciendo o hace lo mismo con su pareja. Lo denuncian y mañana ellas mismas lo van a sacar de la comisaría. Entonces, vuelvo y repito, vivimos en un mundo que hoy en día nos gusta más aparentar, nos gusta más vivir del qué dirán, que darnos valor, que darnos cariño, que darnos amor. Y eso es algo para reflexionar. ¿Cuánto vivimos de la apariencia en redes? ¿Cuánto ni dormimos por andar aparentando lujo? ¿Cuánto? Como decía Will Smith, no vivamos o no gastemos nuestro dinero en cosas materiales para mostrarle a las personas, a esas mismas personas, que no le importa lo que nosotros tengamos. No sé si lo dice así, pero por ahí va. Y eso es cierto. A veces nosotros gastamos en el mejor carro, en la mejor ropa, para mostrársela a la gente que no le importa que nosotros andemos un carro, que no le importa que nosotros andemos la mejor ropa. ¿Por qué vivir de apariencia? En las redes, de 10 parejas felices, 8 son infelices en la vida real. Detrás, cuando se apagan las redes, cuando se apaga el celular, de 10 parejas felices, 8 no son felices y viven de violencia intrafamiliar. Pongamos los pies en la tierra. Tanto las mujeres como los hombres. Aquí yo no estoy viendo quién maltrata y quién no. Si solo se maltrata a la mujer o solo se maltrata al hombre. Porque incluso vi que se formó una burla de que yo soy así. Cuando mi esposo no hace tal cosa, mi novio no hace tal cosa, yo soy como Yailin. Haciendo burla a algo de que si se filtran videos de Signite dándole a Yailin, no lo harían burla. Entonces, la violencia, tanto de hombre para mujer como de mujer para hombre, no debe ser motivo ni de burla, ni de gracia, ni de chiste. Empecemos nosotros a poner los pies en la tierra y saber que después de las redes sociales hay una vida real que es la que nosotros vivimos día a día. Detrás de aquel carro lujoso que tenemos, pagos mensuales. Y peor en un país como Estados Unidos, donde es carísimo tener un carro. Cuando nos miramos la ropita bonita, cuántas horas y en qué condiciones trabajamos, pudimos comer, pudimos almorzar. Entonces no vivamos de apariencia. Cuando apaguemos las redes, sigamos siendo la misma persona que somos en las redes y en la vida real. Cuando somos niños, la fecha más importante para nosotros es Navidad. Y ya que estamos cerca a unos días de Navidad, quería tener una reflexión acerca de este tema.
Entonces, en Hablemos un rato del podcast, vamos a darle un espacio para hablar de la Navidad. Las Navidades ya no son iguales las Navidades ya no son iguales con el pasar de los años. No es la misma Navidad cuando nosotros éramos niños. Ya no son iguales. No son iguales cuando existen factores que nos impiden que las Navidades sean iguales a como nosotros la vivimos hace algunos años. Cuando se interpone la distancia, la muerte, el ego, el orgullo, las Navidades dejan de ser Navidades. Recuerdo que para esta fecha, casi siempre, nosotros esperábamos pequeños un regalo, aunque sea, de Santo Claus. Conforme íbamos creciendo, nosotros esperábamos estrenar ropa. Y conforme íbamos creciendo, no conformábamos con estar toda la familia juntos. Hace 3 Navidades que yo no estoy con mi familia. A como muchas personas no están con, con su familia igual que yo. Sea cual sea el motivo, no estamos con nuestra familia. Entonces, ahí ya empieza a dar un giro la Navidad. Pero ¿cuándo fue que yo sentí que ya las Navidades no eran iguales? Hace años, las Navidades para mí eran hacer una comida, estar con mi familia y que un 24 de diciembre o un 31 de diciembre llegase mi hermana mayor. Mi hermana mayor casi siempre llegaba o los 24 de diciembre a pasarla con nosotros o los 31. Tomaba uno de esos 2 días porque una de esas dos fechas, porque una de las fechas la pasaba con nosotros y la otra fecha la pasaba con la familia de su marido. ¿Cuándo cambió la Navidad para mí? ¿Cuándo cambió el concepto de la Navidad para mí? Fue cuando el taxi que llegaba todos los diciembre dejó de llegar. Cuando no le volví a preguntar a mi mamá, vino la Erika o ya se fue la Erika. En ese momento se acabó. No, no les digo que dejé de reír o dejé de disfrutar, pero había un vacío y ese vacío lo hizo que llegara a ese punto la muerte. Después siempre todas las navidades las recordaba a ella. Recuerdo el primer diciembre que no estuvo ella. Yo desde la mañana lloré y lloré y lloré y lloré. Recordando que no iba a llegar ese taxi que llegaba todos los diciembre, no iba a llegar. Y de ahí empezó a cambiar el concepto de la Navidad. Hace 3 años cambió aún más radicalmente el concepto y las ganas de pasar una feliz Navidad. Hace 3 años que la distancia me separó de mi familia. Hace 3 años que no puedo disfrutar de un diciembre como lo solía disfrutar con todos mis hermanos y con mi mamá y mi papá. Y hay otras personas que no disfrutan esto, están presos, están en un hospital, están batallando con una enfermedad. Con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, las navidades ya no son las mismas.
porque hace falta alguien en la mesa. Sea por cual sea la situación, sea por la muerte, sea por la distancia, sea por el orgullo, pero hacen falta personas en la mesa. Y cuando miramos todo esto, a pesar de todo esto, le debemos de dar gracias a Dios de que seguimos vivos. Otros no pueden decir lo mismo. De que estamos en libertad, otros no pueden decir lo mismo. Y de que podemos pasar, aunque sea un pequeñito, un poquito alegre, un pequeño rato alegre. Recordemos el valor de esta fecha y quizás yo no lo vaya a emplear, o quizás sí, pero dejemos de un lado el orgullo, dejemos de un lado el ego y no guardemos rencor para esta fecha. Y al hablar de las navidades, no me puedo ir tampoco sin olvidarme de Nicaragua de nuevo. Y exigimos a la dictadura de Nicaragua que haya una Navidad sin presos políticos. Navidad sin presos políticos. Porque esas personas simplemente pensaron diferente y hoy están en una celda sin poder disfrutar de su familia simplemente por el capricho de dos personas. Disfrutemos la Navidad y feliz Navidad para todos ustedes. Esto fue Hablemos un rato